Bueno, y quiero darle la bienvenida a mi querido amigo Julio Schilling. Él es politólogo, director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Schilling ha estado profundamente involucrado en el análisis de los procesos políticos en América Latina y ha compartido un contundente comentario sobre el reciente proceso electoral en Venezuela. Y acá hemos estado hablando de lo que ha ocurrido. Edmundo González Urrutia barrió en las elecciones venezolanas con más del 60% del voto popular, a pesar del handicap, que significa que unos 4 millones de venezolanos más que deberían haber estado habilitados para ejercer su derecho al voto no pudieron hacerlo porque están en el exterior. Ejemplo perfecto, los Estados Unidos. Y el régimen obviamente sacó partido de eso. Era previsible que Elvis Amoroso, ahora rector principal del CNE, hiciera lo mismo que durante años hizo Tibisay Lucena, leer unos resultados inventados con total caradurismo. Creo que estos han sido los más caradura que he visto, dándole una supuesta victoria a Nicolás Maduro, una victoria que es imposible que obtengan si en Venezuela hubiese una democracia de verdad. Querido Julio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Un placer, Karine, estar contigo, como siempre. Tú que conoces muy bien el monstruo de las 1000 cabezas del cual yo le hablo a la gente y muchos a veces no me entienden. ¿Tú crees que Venezuela eh, va a respirar libertad en algún momento cercano? Definitivamente va a respirar, va a ser libre. En cuanto a la precisión del tiempo, yo creo que eso depende de muchas cosas. Primero, hay que entender que el proceso electoral en ningún momento se podía esperar que iba a ser transparente, honrado, porque es que eso no es la naturaleza del sistema. O Y sea, en tu opinión sobre lo que acabas de decir, Julio, ¿por qué ir a una elección con una dictadura si una dictadura que tiene completo control de un Consejo Nacional Electoral, sabemos qué esperar? ¿Cómo tú luchas con una dictadura que está atornillada en el poder y que se juega en la cárcel si sale del poder? mira, el competir en elección, en votaciones como lo que acaba de ocurrir en Venezuela, que podemos decir lo mismo del modelo electoral en Nicaragua, en Bolivia, eh, argumentar de que se piensa que por esa vía se puede alcanzar la libertad, de que por esa vía se puede realmente reflejar la voluntad popular, es no conocer la naturaleza del enemigo. Si se argumenta que se va a utilizar ese mecanismo para producir algo más grande, de la cual entren fuerzas ya superiores y se lleva a cabo, por ejemplo, el derecho de rebelión, eh, ya eso es otra cosa. O sea, en otras palabras, es utilizar un ejercicio que, aunque se sabe que no es honesto, ni transparente, ni siquiera serio, pero que se utiliza para otros medios es otra cosa. No voy a hacer esa pregunta en este momento en cuanto a los que participan o participaron en esa contienda, si realmente creían en el sistema o si realmente lo veían como una maniobra para alcanzar otras cosas. Yo creo que lo importante es entender de que este es el momento para actores que se han manchado enormemente su alma, tomen pasos decisivos para liberar al país. Y países democráticos, empezando por los Estados Unidos, que por supuesto con la actual administración o mejor dicho, con el actual régimen Biden-Obama-Harris, yo creo que ellos ven en Nicolás Maduro un distante aliado y no realmente un adversario ideológico y moral. Pero lo que debería de estar haciendo los Estados Unidos es ya tomando la opción B en unido a otras democracias por la amenaza a la seguridad nacional que representa
narcoestados y el socialismo continental como el que está en el poder en Venezuela, que es parte de una organización internacional de la cual Cuba Comunista es la directriz en este continente, pero cuenta con actores como la milicia de Hezbollah, China, Rusia, Corea del Norte, Siria, que lo vayan a hacer. Yo creo que es muy lamentable que estas elecciones no ocurrieron después de noviembre y después de tener tal vez un cambio político en los Estados Unidos. Yo creo que esa Pero fue esa la es la idea. razón, yo creo que esa fue la razón, Julio, disculpa la interrupción, por la cual ellos adelantan las elecciones. Claro, yo creo Porque que estás clarísima, Karina, en lo que estás diciendo. Yo creo que ellos entendían muy bien que el mapa geopolítico, el calendario, pues no iba a estar a su favor y si prefirieron jugársela en este momento. Fíjate que no hemos escuchado absolutamente nada y aquí en la disputa no es, que sean transparentes, que den, no, aquí la disputa es cuándo te vas. O sea, cuándo te vas y empezar a tomar las medidas serias y contundentes, porque se presenta una oportunidad. En el 2019 en Venezuela se presentó una oportunidad. El presidente Trump, el presidente Bolsonaro, estaban y tenían la intención de tomar opciones más contundentes, como manda las cartas democráticas, porque para eso se constituyó, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, no para estar haciendo proclamas y estar emitiendo símbolos, sino para actuar, para realmente tomar el control de las cosas en las manos en crisis como esta, que es una crisis no solo humanitaria, mirando a la condición de un país, sino es una amenaza para el propio país. Repito, los Estados Unidos, el narcotráfico y el papel que juega el régimen de Nicolás Maduro es detrimental para los Estados Unidos. No tenemos ni que entrar en lo obvio que vemos en el transporte y la facilitación de gangas a los Estados Unidos. No hay ni que ir a eso, no hay ni que entrar en eso porque sobra. Si en Panamá tomaron los pasos que tomaron para sacar a Noriega bien sacado del poder, pues esto representa una amenaza mucho más grande de lo que fue Noriega. Eran otros tiempos con gente con más pantalones que los que tenemos hoy en día. Exactamente. Pero en todo momento, Karen, yo creo que ahí es donde tiene que estar el enfoque. Y había muchas personas que vieron, por ejemplo, declaraciones como la de Lula da Silva, que decían y veían, mira, hasta Lula está apoyando. No, Lula para mí eso es parte del show, Julio. Por supuesto. Es parte del show, por Dios, es que la gente todavía no aprende. Han pasado 25 años y no aprenden. Lo de Lula y lo del otro, ¿cuál fue el otro? Boric, eso es parte del show. Y entonces después, horas antes de los resultados, Rafael Correa canta victoria, también es parte del show. Julio. Alberto Fernández en Argentina, también, otro ejemplo clásico. También. Todo esto es parte de precisamente del montaje. El centro Carter, vergonzosamente, como siempre ha sido, avalando los regímenes de izquierda. Yo tuve a Jimmy Carter de frente y al señor Gaviria, el colombiano, en el centro Carter en el año 2004. Y cuando yo presencié eso, yo pensé que mis oídos me fallaban. Y esa fue la primera desgracia a la que el centro Carter condenó al pueblo venezolano. Y mira todo lo que ha pasado en todos estos años, Julio. Así es. Yo estaba allí. Así es. Lamentablemente. Mira, lamentablemente hay gente que no le gusta escuchar estas cosas, pero a mí lo que me molesta es el desgaste del pueblo. El pueblo ya no puede más, el pueblo ya no tiene cómo alimentar a su gente, el pueblo está soñando con que algún día regresen sus familiares, sus hijos, sus nietos, o sea, eso es lo que más tristeza da. Pero votar en dictadura es vestir al tirano de demócrata y a la misma vez premiar a los traidores. En estos momentos estoy viendo unas declaraciones, esto salió más temprano,
Pero, Julio, el ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, denunció un golpe de Estado de la derecha por asegurar que el domingo hubo fraude en las elecciones y dijo que Maduro está dispuesto a un diálogo sincero. ¿Tú quieres sentarte aquí a apostar conmigo que la oposición va a ir a otro diálogo con los dictadores que no van a salir del poder? Mira, la teoría o sea, del diálogo, la teoría de coexistencia de Vladimir Lenin, pues, o sea, todo esto es tomado directamente del plano, del guión, de Del cuando se ve manual. contra la pared, correcto, de cuando se ve contra la pared, bueno, plantear el diálogo. Y sí, concuerdo plenamente que votar en dictaduras, sobre todo con el modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que fue diseñado para eso, o sea, que fue 1990. confeccionado con la idea de coexistir con una oposición que no pueda poder competir para el poder. Entonces, tienen votaciones y eso les sirve de simulacro democrático. Eso, en efecto, es legitimar el poder dictatorial, o sea que ya eso se toma en cuenta. Lo que estamos viendo, la población en la calle, que lo vimos en el 2019 y vimos el enorme costo y la falla el fallo, mejor dicho, de los gobiernos democráticos que prefirieron enfocar en un concierto que se dio y buscar otras vías de solución en vez de la única vía que había que tener, que es enfrentar y de buscar la liberación por medio del derrocamiento directo. O sea, sabemos lo que funciona. La evidencia empírica e histórica nos deja saber, bueno, cómo es que se ha con éxito sacado estos regímenes del poder, cómo es que el pueblo alcanza la libertad. Yo creo que es bien claro eso, el pensar que puede haber otra alternativa, el soñar con propuestas de que van a entregar el poder, que van a decir, sí, perdimos, aquí está. Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Lo que debería de estar haciendo la inteligencia norteamericana es buscando cómo promover el ejercicio del derecho de rebelión en Venezuela para llevar a cabo la liberación. Eso es el curso más efectivo, menos doloroso para resolver el problema. Pero mientras no se haga eso, y si se hace, y Venezuela lo vimos en el 2002, cuando se alcanzó la posibilidad de liberación y se cometió el grave error de de no llevar a cabo el proceso necesario contra el dictador Chávez en ese momento. Vimos en Bolivia, Karine, es el mismo error, que dejan que Evo Morales salga del país para que se reorganice, vuelva. Y ahí lo tienes haciendo campaña, no oficial, pero ya está haciendo campaña otra vez. Y va a ganar porque la izquierda, el pueblo tiene una memoria cortísima. Mejor ejemplo lo estamos viendo en estos momentos en Latinoamérica. Menos mal que Argentina ahora tomó otro rumbo, pero muchos países en Latinoamérica han visto los desastres de la izquierda y allá van como al matadero, votando por la izquierda. Pero Karina, como tú bien mencionaste, aquí la cuestión es quién cuenta los votos. Entonces sabemos quiénes son los que están contando los votos. Y si miramos los casos que hubo, por ejemplo, Ecuador, Brasil, la propia Argentina, el Perú, de que no han llegado a el curso del comunismo, fue muy sencillo porque las Fuerzas Armadas no fueron penetradas. En otras palabras, ahí Bolsonaro era un oficial de la inteligencia militar, entendían perfectamente bien la amenaza y no fueron cooptados. El ejército en Ecuador le dijo al dictador Correa, si sigues un paso más te sacamos del poder, y no siguió. O sea, en Perú las Fuerzas Armadas no fueron cooptadas. Estas cosas hay que entenderlas claras. En Chile no han podido ser cooptadas. En Argentina, pese a el gran proceso contra esa institución que
podemos criticar muchísimas cosas, pero evitó que cayera bajo el comunismo, y quien tiene la gran culpa en la Argentina es el socialismo, comunismo subversivo, que recibió su entrenamiento, financiación y apoyo logístico desde Cuba comunista y la Unión Soviética. Son los responsables de eso, pero esa institución no ha logrado ser abolido, Sí. y no ha caído en el eje de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Bolivia de ser neocolonias de Bueno, Cuba sí, comunista. sí. Permítame hacer una pausa, Julio. Estamos conversando, amigos oyentes, con Julio Schilling, politólogo, director de Patria Martí y de Cuban American Voice. Ya regresamos. Bueno, amigos oyentes, seguimos conversando con Julio Schilling, politólogo, director de Patria Martí y de Cuban American Voice, y estamos hablando precisamente sobre estos procesos que, en mi humilde opinión, lo que hacen es agotar aún más al pueblo venezolano. Venezuela suspendió temporalmente los vuelos comerciales a Panamá y República Dominicana, efectivo a partir de mañana a las 8 de la noche, según dicen, debido a la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con la seguridad y su supuesta injerencia con temas de interés nacional. Ambos países se usan como puente aéreo entre Estados Unidos y Venezuela, pues no existen vuelos directos. Julio, tú y yo ya hemos visto esta película, la hemos visto varias veces. Mis opiniones son un poquito incómodas para la gente con optimismo y con esperanza. Y no se trata de no ser optimista, de ser negativa o de no tener esperanza. Yo creo que la esperanza es lo último que se pierde, pero a mí me preocupa mucho ese venezolano que está en estos momentos en las calles luchando con piedras o lo que se encuentre, y van a haber muertos. Y esto es lo que hacen las dictaduras. Lo hicieron en Cuba el 11 de julio, una cantidad de presos, torturas, meten presos unos cuantos, ya van 749 detenciones según el último número que leí, y no han pasado 3 días. Van a venir 2 o 3 muertos, que ya los hay, pero bueno, va a venir uno de estos muertos como el muchacho este que se robó el helicóptero y todo esto. Y la gente se vuelve a guardar en sus casas y volvemos otra vez al desgaste, la gente tratando de resolver, porque tú no puedes estar 2 y 3 meses en Venezuela en la calle, tú tienes que comer, tienes que proveer a tus hijos. Y después vendrá otra figura y volverán otra vez el mismo círculo vicioso. Y mucha gente, cuando no les gusta que yo les diga, la dictadura no sale con votos, y yo entiendo la molestia, yo lo entiendo, pero yo trato de ser lo más pragmática posible en estos temas, porque conozco el monstruo de las 1000 cabezas que viene de La Habana y lo he aprendido gracias a ti y a toda la comunidad cubana. Hay una solución que no sea por la vía, que no sea, o sea, se puede acabar con una dictadura si no es por una vía violenta, y yo sé que no es la pregunta que todo el mundo quiere hacer, porque nadie quiere ser violento. Nosotros no somos, los venezolanos no somos personas violentas, pero yo no conozco el primer proceso dictatorial que no salga por esa vía. Es correcto, Karines. Tiene que haber la amenaza o la violencia o la amenaza de violencia para remover a regímenes de este tipo, sobre todo en este caso porque tanto Venezuela y yo creo que en Nicaragua, si recuerdan, hace unos años atrás hubo también unas circunstancias muy similares de protestas populares magnáminas. Habían ciudades que prácticamente estaban tomadas por la sociedad, y sin embargo fue revertido todo eso, porque estamos hablando de un sistema, un régimen totalitario que es Cuba comunista, y es su maquinaria represiva de inteligencia que es la que está manejando todo esto. Y tenemos que recordar una cosa, y esto es muy importante para poner un contexto. Cuando miramos la caída del comunismo soviético, esos que piensan que simplemente la Unión Soviética se convirtió más benigna y más tolerante por sí sola, realmente no están viendo el cuadro completo o no lo entienden, porque había todo una guerra fría, llamada Guerra Fría, que era mucho más caliente en muchos terrenos. Había un gobierno estadounidense comprometido con revertir el comunismo y tenía posiciones agresivas financiando grupos de
de oposición financiando grupos armados que estaban combatiendo el comunismo en diferentes frentes, armando y desarrollando tecnología que precisamente ponía en amenaza la hegemonía que la Unión Soviética pretendía tener sobre sus colonias. O sea, había una política completamente constituida para remover el comunismo soviético. Esto no fue por casualidad, eso no fue que fueron más tolerantes, no, Gorbachev estaba en una lucha por supervivencia y quiso llegar al modelo chino, no encontró la cooperación dentro de la burocracia soviética y abrió el proceso político para buscar el apoyo que él pensaba que iba a encontrar para llegar al modelo chino, y en eso se le fue de las manos y se cayó. Esa es la realidad, pero el contexto es que había una política agresiva que sí amenazaba a la Unión Soviética en diferentes frentes. Eso es la disposición que hay que haber para liberar a América Latina de estos focos, de estas bases subversivas que controlan varios países y están estructuradas para precisamente la idea de tener votaciones, de tener la óptica falsa de que son legítimas y carecen totalmente de legitimidad. Y yo creo que reclamaciones de pedir que se expresen presidentes o que existan mociones es muy bonito, muy simbólico, pero eso, a estas personas les importa un bledo todo eso. Les importa un bledo porque saben que pasado mañana no ha pasado nada. Que pasado mañana, como... Los desgastan en las calles, después los mandan. No, y otra cosa que pasa, el pueblo estaba orgánicamente, después de lo que pasó el domingo, orgánicamente se fueron a las calles, nadie los mandó a la calle. Esto ocurrió cuando Capriles. Y ya ayer María Corina dijo, váyanse a su casa, mañana regresamos en unas asambleas comunales, creo que fue que dijo comunal. Víctor, si dijo algo diferente, dime, pero escuché lo de la asamblea. Ya tú ahí vas apagando el pueblo, vas apagando esa efervescencia. Y entonces después en otros procesos han mandado que sea bailoterapia, a yogaterapia, al cacerolazo, y no estoy siendo sarcástica, esto pasó. O sea, hicieron bailoterapias en la calle para buscar la libertad. Y entonces volvemos en el mismo ciclo vicioso, la gente se tranquiliza, la gente se calma y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a exponer mi vida, yo tengo que alimentar a mi familia, y siguen con su vida como si nada. ¿Eso no es? Es que mira, tú fíjate, y en esto podemos ver el paralelismo que hubo el 11 de julio en Cuba, para tener un modelo más reciente. Eso es el modelo más orgánico que yo he visto en los últimos tiempos. O sea, eso fue literalmente lo más orgánico, lo más, o sea, rural que hemos visto en estos tiempos, realmente. Completamente espontáneo. ¿Y qué fue lo que vimos? La preparación para una protesta que prometía tener las mismas características que el 11 de julio, el 15 de noviembre, pero el protagonista principal de esa protesta resultó que en el día de la protesta apareció en España, precisamente porque fue una operación de la inteligencia castrista para completamente desanimar a todo ese esfuerzo patriótico y contestatario, cuando ve que la figura que está convocando para esa marcha del 11 de septiembre, del 15 de noviembre, pues aparece cómo fue que pudo salir de todo el cerco que había y de pronto aparecer en España, y ahí se acabó eso. En adición a la represión, la salida por Nicaragua por vía de con el beneplácito del régimen y la cooperación de López Obrador en México, todo esto son medidas de pacificación. Y esos son los plan B y plan C que tienen cuando ocurren estas cosas. Entonces, vamos a probablemente ver en movimiento en Venezuela ese mismo programación en ejercicio, porque, repito, ellos no van a entregar, o sea, si vemos unidades de batallones militares que los están confrontando o que toman el paso decisivo y teniéndolos de cerca,
pues en el nombre de la patria y por el bien de Dios descabezan a los 5 figuras principales, entonces sí vamos a ver un movimiento de liberación. Son los imponderables que pueden ocurrir, pero naturalmente eso ellos lo toman en cuenta porque ellos aprendieron mucho de lo que ocurrió en Chile. Recordemos que el proyecto piloto de llegar al poder por la vía democrática y después buscar la comunización fue en Chile con Salvador Allende. Fíjate que ellos movieron Augusto Pinochet fue puesto por Salvador Allende, o sea, fue un hombre de confianza y pensó que podía confiar en él, pero Augusto Pinochet quería su país y tomó los pasos patrióticos con el apoyo de la sociedad y las instituciones que quedaban democráticas y dio el acto de liberación en Chile. Entonces, ellos aprendieron de ese modelo, aprendieron de lo que ocurrió y lo han perfeccionado para evitar que lo mismo ocurra. O sea, es en ese sentido donde se puede apelar, donde se debe de poner presión, y estados democráticos pues deberían de apoyar con su capacitación de inteligencia para producir una salida de ese tipo. El resto no va a lograr lo que se quiere. Estamos en la misma página y no quisiéramos estarlo, quisiéramos estar equivocados. Estoy poniendo palabras en tu boca, pero estoy prácticamente segura de que opinas así, Julio. Uno quisiera estar equivocado en estas cosas, pero el tiempo, la experiencia y lo que uno sabe de estos gobiernos dictatoriales, pues es lo que llegamos a estas conclusiones. El comunismo cayó en Europa porque coincidieron 3 grandes en la misma página, Reagan, Thatcher y Juan Pablo II, todo unido a que Gorbachev también aflojó la mano. Esto lo manda un oyente. También no podemos olvidar, Julio, que las administraciones, y yo de esta administración no espero absolutamente nada. Esta administración le está comprando petróleo, dejó de comprarle petróleo a Rusia para comprárselo a Venezuela, o sea que fuimos de Guatemala a Guatepeor. Pero de esta administración yo no espero absolutamente nada. Y cuando estaba un señor que se llama Donald Trump en el poder y habían unas protestas donde la gente estaba dando todo lo que podía en las calles, no olvidemos que el señor dijo todas las opciones están sobre la mesa. Hubo conversaciones, habían barcos cerca de Venezuela y hay un señor que se llama Juan Guaidó, que el señorito dijo que las intervenciones militares no estaban, era un retroceso para la democracia de Venezuela. En Venezuela no hay democracia desde hace más de 25 años, pero él dijo que eso era un retroceso para la democracia de Venezuela. Así que bueno, ahí tienen el resultado. Ahora está aquí en el sur de la Florida diciendo que necesitamos apoyo de la comunidad internacional. Así estamos, querido Julio. Gracias por tu tiempo. Un placer siempre, Karine. Es un placer. A ver cuándo vienes por acá. Julio Schilling, politólogo, director de Patria de Martí y de Cuban American Voice. Síganlo, siempre tiene unos simposios súper interesantes donde aprendemos sobre lo dañino que ha sido el comunismo, el socialismo, el izquierdismo para los pueblos.